¿Sabías que el trabajo campesino preindustrial seguía un ritmo que desde la perspectiva de los industrialistas parecía ser irregular e indisciplinado? Dependía del clima y las estaciones, de festivales y días festivos. La vida se organizaba en torno a los principios de suficiencia y necesidad. La gente trabajaba tanto como necesitaba, y el resto del tiempo lo pasaban bailando, contando historias, bebiendo cerveza, divirtiéndose. Como dice la socióloga Juliette Shore, el calendario medieval está lleno de festivos, no solo largas vacaciones en Navidad, Pascua y el solsticio de verano, sino también numerosos días de santos y de descanso. En total, el tiempo libre de vacaciones en Inglaterra ocupaba probablemente un tercio del año. En Francia se garantizaban 52 domingos, 90 días de descanso y 38 días festivos. En España, los viajeros señalaron que las vacaciones sumaban 5 meses al año. Pero, ¿cómo cambió esto tan drásticamente? Bueno, lo que hace al capitalismo distintivo a otros sistemas es que es el primer sistema económico intrínsecamente expansionista de la historia. El objetivo del capital es extraer y acumular excedente. Tiene que obtener estas cosas lo más barato posible. En otras palabras, tomar más de la naturaleza y del trabajo de lo que das. Históricamente, el capitalismo surgió a partir de violencia organizada, el empobrecimiento masivo y la destrucción sistemática de las economías de subsistencia autosuficientes. No puso fin al sistema feudal, más bien puso fin a la revolución progresista que había acabado con el feudalismo. Al asegurar un control virtualmente total sobre los medios de producción y hacer que los campesinos y trabajadores dependieran de ellos para sobrevivir, los capitalistas llevaron los principios del feudalismo a nuevos extremos. Y la gente no recibió este nuevo sistema con los brazos abiertos. Al contrario, se rebelaron contra él. El periodo de 1500 a la década de 1800, justo antes de la Revolución Industrial, fue uno de los periodos más sangrientos y tumultuosos de la historia mundial. Lo que esa nueva sociedad podría haber llegado a ser a partir de esas rebeliones, nunca lo sabremos, porque fueron brutalmente aplastadas. La nobleza, la iglesia y la burguesía mercantil se unieron en un intento organizado de acabar con la autonomía campesina y reducir los salarios. No lo hicieron volviendo a convertir a los campesinos en siervos. Eso había resultado imposible. En cambio, los expulsaron de sus tierras en una violenta campaña de desalojos en todo el continente. En cuanto a los bienes comunes, esos pastos, bosques y ríos gestionados colectivamente que sostenían las comunidades rurales, fueron cercados y privatizados para uso de la élite. Se convirtieron en propiedad privada o estatal. Este proceso se conoció como cercamiento. Para el bienestar humano, las consecuencias del cercamiento fueron devastadoras. Revirtió todos los logros que habían conseguido los campesinos libres. Según los economistas Henry Phelps Brown y Sheila Hopkins, desde la década de 1500 hasta la de 1700, los salarios reales disminuyeron hasta en un 70%. La nutrición se deterioró y la hambruna se hizo común. Algunas de las peores hambrunas de la historia europea ocurrieron en la década de 1500, cuando se arrasaron las economías de subsistencia. El tejido social quedó tan destrozado que entre 1600 y 1650 las poblaciones de toda Europa occidental disminuyeron considerablemente. En Inglaterra podemos ver claramente la huella de esta catástrofe en el Registro Histórico Público de Salud. La esperanza de vida promedio al nacer cayó de 43 años en la década de 1500 a los 30 en la de 1700. Cuando las élites europeas empezaron a colonizar América, no lo hicieron impulsados por el romance de la exploración y el descubrimiento, como nos dicen nuestros libros de texto. La colonización fue una respuesta a la crisis de desacumulación de la élite que había causado las revoluciones campesinas en Europa. Así como las élites recurrieron al cercamiento en sus países, buscaron nuevas fronteras para la apropiación en el extranjero. Estos dos procesos se desarrollaron simultáneamente. En 1525, al mismo tiempo que los nobles alemanes masacraban a 100.000 campesinos en la Guerra de los Campesinos Alemanes, el rey Carlos I otorgaba el mayor honor del reino a Hernán Cortés, el conquistador que masacró a 100.000 indígenas mientras su ejército marchaba por México y destruía la capital azteca de Tenochtitlán. La coincidencia de estos dos eventos no es casualidad. En las décadas que inauguraron el surgimiento del capitalismo, el cercamiento y la colonización se desplegaron como parte de la misma estrategia. El punto esencial a comprender aquí es que el surgimiento de la extraordinaria capacidad productiva que caracteriza al capitalismo dependió de crear y mantener condiciones de escasez artificial. La escasez y la amenaza del hambre sirvieron como motor del crecimiento capitalista. Esta escasez era artificial en el sentido de que no había un déficit real de recursos. La misma tierra, bosques y agua seguían ahí, como siempre, pero de repente el acceso de las personas a ellos
se restringió. En Gran Bretaña, el registro histórico está lleno de comentarios de propietarios de tierras y comerciantes que sentían que el acceso a los campesinos a los bienes comunes durante el periodo revolucionario los había animado a la ociosidad y a la insolencia. Vieron el cercamiento como una herramienta para mejorar la productividad de las masas. Nuestros bosques y extensos bienes comunes hacen que los pobres que están en ellos se parezcan demasiado a los indios, escribió el cuáquero John Bellers en 1695. Son un obstáculo para la industria y son viveros de ociosidad e insolencia. En 1771, el agriculturalista Arthur Young observó que todo el mundo, excepto un idiota, sabe que las clases bajas deben mantenerse pobres o nunca serán trabajadoras. El reverendo Joseph Townsend enfatizó en 1786 que solo el hambre puede impulsarlos y estimularlos a trabajar. La restricción legal, continúa Townsend, está acompañada de demasiados problemas, violencia y ruido, mientras que el hambre no solo es una presión pacífica, silenciosa e incesante, sino que como el motivo más natural para la industria, llama a las más poderosas acciones. El hambre domará a los animales más feroces, enseñará decencia y civilidad, obediencia y subyugación a los más brutales, obstinados y perversos. Patrick Colquhoun, un poderoso comerciante escocés, vio la pobreza como una condición indispensable para la industrialización. La pobreza es el ingrediente más necesario e indispensable en la sociedad, sin el cual las naciones y las comunidades no podrían existir en un estado de civilización. Es el destino del hombre, es la fuente de la abundancia, ya que sin pobreza no podría haber trabajo, no podría haber riqueza, refinamiento, comodidad, ni beneficio para aquellos que pueden tener riqueza. Esto revela dos paradojas notables dentro del capitalismo. 1. El trabajo duro, por diseño, rara vez es en beneficio de uno mismo ni de los suyos. Y 2. Siempre ha sido necesario empobrecer a las personas para generar crecimiento. Si has encontrado esto tan interesante como yo, recomiendo una vez más Less is More, de Jason Hickel. Y sígueme para más de lo que haya sido esto. Adiós.